Bien, a continuación realizaremos los procesos de deducción de fórmulas útiles del movimiento circular uniforme bajo dos nuevas variables que se denominan periodo y frecuencia. El periodo lo vamos a simbolizar como una T mayúscula y la frecuencia como una F minúscula cursiva. Ahora, antes de iniciar los procesos de deducción, hay que analizar cuál es la definición básica, por lo menos para el periodo, ya que la frecuencia se define en base al periodo. Un periodo es el tiempo que demora una partícula en realizar un recorrido desde un comienzo hasta repetirlo nuevamente. En, en términos del movimiento circular uniforme, sería el tiempo que demora la partícula en comenzar en el ángulo 0 grados, recorrer todo el círculo para regresar al ángulo 0 grados. Entonces, ¿cómo simbolizamos eso? Vamos a comenzar empleando la fórmula que nos permite emplear los ángulos, y es la velocidad angular. Entonces en la velocidad angular vamos a tener un ángulo final menos un ángulo inicial dividido entre un cambio de tiempo que también se representa como un tiempo final y un tiempo inicial. Ahora, en esta fórmula vamos a asumir que el tiempo inicial es cero, por lo tanto simplemente nos vamos a estar refiriendo a un tiempo concreto y el ángulo inicial con el cual se inicia la partícula, como mencionamos anteriormente, es cero. Sin embargo, la resta no es cero. Aunque el ángulo regrese a ser 0, 0, en realidad se ha recorrido 360 grados. Y trigonométricamente el ángulo 360 grados va a funcionar equivalentemente a un 0. Entonces, ese 360 grados es el desplazamiento total, por así decirlo, de la partícula para volver a comenzar en el punto. Y el tiempo que tarda en recorrer esos 360 grados lo vamos a definir como el periodo. En consecuencia, el periodo va a ser una variable que tenga unidades de tiempo, es decir, segundos. Por otro lado, ese 360 grados generalmente se representa simbólicamente en términos de una constante universal de la circunferencia llamada pi. Y ya sé que en la calculadora pi equivale a un número no periódico 3,14 y una serie de decimales infinitos que no se repiten, pero el punto es que en trigonometría pi también puede equivaler a ángulos. Entonces depende del contexto en el cual usted esté empleando pi. Entonces, si estamos hablando de un pi en ángulos, pi va a representar 180 grados. Entonces, para que podamos completar 360 grados, vamos a necesitar 2 veces pi. Entonces, este 360 grados se representa mucho más comúnmente como 2 veces pi. Y la velocidad angular para un periodo completo va a ser 2pi dividido entre el periodo. Ahora bien, la definición de la frecuencia es la inversa de la del periodo. Si despejamos el periodo de esta fórmula en términos de la velocidad angular, nos quedaría que el periodo es igual a 2 veces pi dividido la velocidad angular. Y la frecuencia siempre se da a definir en base al periodo como 1 dividido el periodo. Ahora es mucho más común tratar de expresar el periodo en términos de la rapidez y la magnitud de cualquiera de los vectores posición. En este caso,
el radio de la circunferencia. Entonces, ¿cómo se logra eso? En este caso necesitamos relacionar la variable desplazamiento. Bien, pero ¿cómo vamos a relacionar ese desplazamiento en términos del ángulo? Como estamos hablando en realidad de un desplazamiento total, de la distancia que recorre la partícula desde el ángulo 0 grados hasta el ángulo 360 grados, en términos de una circunferencia, eso va a ser igual a el modo en que se calcula el perímetro de la circunferencia. El perímetro de la circunferencia es igual a 2 veces pi por el radio. Entonces 2 veces pi por el radio va a ser igual al desplazamiento. Entonces, para obtener la velocidad, la rapidez, porque solo estamos buscando aquí la magnitud del vector velocidad, simplemente debemos dividir cualquiera de estas dos expresiones entre el tiempo que tardaría en completarse el recorrido de toda la circunferencia desde 0 grados hasta 360 grados. Y ese tiempo es el tiempo del periodo. Entonces recordemos que el periodo es un tiempo. Y entonces, con esto obtenemos la definición de la rapidez. Entonces tenemos la magnitud del vector desplazamiento dividido entre un tiempo. Eso equivale a 2πr dividido entre el periodo. Ahora lo único que queda es despejar periodo de la fórmula para obtener la expresión del periodo con respecto al radio de la circunferencia o posición de la partícula en cualquier momento. Esto se puede expresar de forma un poco más elegante como 2pi multiplicado entre el radio dividido entre la rapidez. Ahora con estas fórmulas también podemos realizar otra que nos relacione la velocidad angular y la rapidez de la partícula. Vamos a reemplazar estas dos fórmulas, bueno, en realidad a fusionarlas ya que ambas valen el periodo. Entonces periodo se va y nos queda 2pi y 2pi que multiplican en ambos lados de la fórmula, entonces se cancelan. Pasamos velocidad a multiplicar, velocidad angular a multiplicar. Bueno, esta es la rapidez. Y nos queda que la rapidez va a ser igual al radio multiplicado por la velocidad angular. Y finalmente, podemos relacionar la aceleración centrípeta con la velocidad angular, simplemente reemplazando. Cancelamos un radio que divide entre uno de los dos que están multiplicando y nos queda que la aceleración centrípeta va a ser igual a el radio o magnitud del vector posición de la partícula en cualquier momento multiplicado por el cuadrado de la velocidad angular. Bien, y con esto hemos deducido varias relaciones útiles para afrontar los problemas del movimiento circular uniforme.